Hacemos muy buenas tardes. Soy muy contento de iniciar con este módulo 4, textos y visiones del mundo. Unidad número 1, arte y expresión comunicativa. Arrancamos un par de minutos antes, un minuto antes. Eh, y espero que podamos disfrutar de los contenidos de este módulo para que podamos avanzar y que ustedes lleven algún aprendizaje, digámoslo así, ¿no? Entonces, repito, muchas gracias por acompañarme durante las siguientes 4 semanas. Les agradezco, por supuesto, de antemano. Eh, y considero siempre importante y vital comenzar con algunas reglas particulares, más allá de la cantidad de personas que puedan conectarse o de las que puedan ver el proyecto integrador. Me parece también eh, básico que ustedes puedan, repito, llevarse alguna cuestión, y sobre todo si es de cuestiones literarias sería obviamente mucho mejor, porque permitiría que ustedes se familiaricen con, en general, contenidos que la verdad es que no, muchas veces no son de su agrado, muchas veces tampoco funcionan para ustedes, han tenido experiencias negativas, y esperemos que este contenido los acerque un poco más a los textos literarios en general, ¿no? Como lo dije, bueno, no lo había dicho, pero me presenté en la plataforma. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez y pueden acudir no solo en los horarios que ya estipulé, sino en general en cualquier momento con un correo. Yo generalmente reviso en las mañanas temprano y después por las tardes también reviso un poquito en el horario que les sugerí. Si no, pues ya sabes, les pido un poco de paciencia, 24 horas para contestar los correos o los mensajes en particular. Les puse un mensaje largo de la bienvenida a la semana número 1 que contiene las reglas generales, y bueno, hoy voy a ahondar en eso. Eh, en particular, voy a compartirles la presentación que por lo general utilizo. Eh, Aquí está. Entonces, como les dije, textos y visiones del mundo es el nombre del módulo número 4. Arte y expresión comunicativa es el nombre de esta unidad. Y esta es como la agenda del día, la orden del día que vamos a tener durante las siguientes 4 semanas. La sesión de hoy, como ya lo saben, es la número 1, y trato de ser un poco más metódico con eso, es decir, también obviamente darles espacio a ustedes a las actividades. Y la única condición, una de las pocas condiciones que les pongo en las clases, es que puedan participar, que participen de manera más o menos activa, y que obviamente eso se va a reflejar directamente en sus calificaciones. Por lo tanto, creo que será muy productiva estas 4 semanas. Ojalá no se les hagan tediosas y puedan tener cierta inclinación o gusto por la literatura, que eso es para lo que yo estoy aquí, además de poder analizar diferentes textos literarios y en general algunos otros más, ¿no? Bienvenidos nuevamente, y esta es la agenda. Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes, Itzel. Y también buenas tardes a Noemí, que acaba de llegar. El objetivo de la sesión, vamos a ver ahí, vamos a ver cuáles son los temas de la semana, los temas principales que yo he decidido agrupar en los más importantes, luego lo que hay que saber. Hay cosas como tips, digamos, es esa sección que se llama lo que hay que saber. Después, repetir algo que ustedes ya han visto, pero bueno, son las reglas de etiqueta, las reglas de comunicación virtual, que también están abiertas a eso. Voy a explicar con cierto detenimiento las actividades integradoras. En realidad hay muchas explicaciones, pero en particular en la uno es donde siempre hay muchos problemas. De hecho, ya los hubo con algunos que enviaron. Entonces, por eso les pido siempre que se esperen mejor antes de entregar, que se esperen a ustedes eh, a la sesión para que puedan ver los contenidos y puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. También voy a hablar obviamente de cuestiones de plagio, que es algo muy importante que nos preocupa bastante en Prepa Línea CEP. Algunas actividades de reforzamiento que harán un análisis, son como ejercicios a partir de los temas que hemos visto o que también vamos a ver hoy.
dudas, no es necesario que lo hagan hasta ese orden. En cualquier momento que tengan dudas, pueden interrumpirme. Solo si hay algún video o algo parecido, les pido que tengan un poco de paciencia, pero nada más. Fuera de eso, yo puedo interrumpir lo que esté haciendo, explicando para explicarles a ustedes algo que necesiten y que no se vayan con ninguna duda en general. Los temas de la sesión número 2 del próximo viernes y la despedida. Estoy revisando la cantidad de personas que se acercan en la tarde y las que se acercan un poco más temprano, por eso decidí esta semana colocar un horario temprano y otro más tarde para ver cómo funciona la cantidad de personas. Probablemente, digo, yo vi que ustedes están, o la mayoría de las votaciones fueron después de las 7 de la noche, más o menos este horario, entonces, pues sí, seguramente en general nos sugieren que uno sea más tarde y otro sea un poquito más temprano para las personas que no pueden tan tarde. Entonces trataré de mantener ese equilibrio. Quería hacerlo porque esta semana los puse de manera, o sea, lo anuncié desde el lunes y espero que la próxima, bueno, también lo anuncié desde el lunes, lo anunciaré desde el lunes, pero también considerando lo que ustedes han votado hasta la fecha, que he tenido no muchos votos, pero bueno, depende, repito, siempre de la cantidad de personas que asistan, lo cual siempre me da un gusto enorme que asistan la mayor cantidad de personas. Vamos a arrancar. Repito, si tienen alguna duda de cualquier momento, no hay ningún problema. Vamos, como es el primer día, vamos a arrancar con las reglas de comunicación virtual. Estas son reglas que deberían ya conocer más o menos de memoria. Tienen que ver con las reglas de una etiqueta, bien. Y recuerden saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, como nombres, direcciones, teléfonos, etcétera. Sean respetuosos con eso, son datos privados. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, en los correos o incluso en los mensajes que ustedes puedan escribir aquí. Después, asegurarse de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Es importante este punto porque eso evitaría el plagio, del cual vamos a verlo un poco más adelante. Una vez más, siéntanse con la confianza de participar en cualquier momento o de preguntar cualquier cosa que necesiten, por favor. La dinámica de la clase es muy sencilla, no hay demasiadas complicaciones ni demasiadas reglas. Lo único que les pido es participas por medio de la voz o bien por escrito. Sugieres lecturas, revisión de material, contestas preguntas mías, haces actividades dentro del material, no voy a dejar tarea ni nada por el estilo, pero será muy apreciado que ustedes puedan revisar el material para poder preguntar de una manera más cercana y profunda el próximo viernes o el día de hoy si así ya lo hicieron, ¿no? Como les dije, sería deseable que se esperaran hasta el final bueno, hasta que llegue el miércoles para subir su actividad integradora. A lo contrario, pueden cometer errores que en realidad son muy básicos, pero que ustedes no saben cuáles son. Incluso el uso de inteligencia artificial, si bien no está penalizado, tiene que ser correctamente referenciado. Responder también mis preguntas, actuar en consecuencia a partir de lo que yo les sugiera y demás, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que yo les pido. Realmente es muy sencillo y tendrán, por supuesto, un puntaje extra. Evidentemente no basta con que ustedes asistan a la sesión, sino que tienen que participar de manera activa. No se les solicita que prendan la cámara, pero sí se les solicita que, por ejemplo, contesten las preguntas, que vean los videos. Generalmente les pongo un video por clase y entonces van a hablar sobre él, lo tienen que resumir, etcétera, ¿no? Ya irán viendo, así que sí requiero su atención. Repito, si bien no encienden la cámara, sí requiero que estén atentos y atentas para esto. Bueno, ahora sí saltamos un poquito a los objetivos de la semana 1, no solo de la sesión, sino de toda la semana, en particular esta sesión, pero también se desenvuelve en general en lo demás. El objetivo de la semana 1 es iniciar con el análisis literario, que empiecen a reconocer y familiarizarse con este concepto de análisis literario. Algunos a lo mejor ya lo han recordado de cuando estuvieron en la secundaria o en algún momento que se la habrán encontrado, o si les gusta leer. Dos, familiarizarse con los géneros literarios, cuáles son los géneros más importantes. Sobre todo en la actividad 1 nos los piden y es importante que ustedes no contesten cualquier cosa porque además eso está en la plataforma y yo me voy a encargar también de explicarlo. Reconocer la importancia de las fuentes de referencia, eso es vital para evitar el plagio, sobre todo en esta primera semana que
pues a veces tenemos muchos casos de plagio y evidentemente quiero evitar eso, ¿no? Entonces, bueno, estos son los objetivos de la semana número 1. Eh, los grandes temas de la semana, los que creo yo que pueden revisar de manera un poco más exhaustiva, son literatura y lectura, que son los primeros dos materiales que ahorita voy a poner los ejemplos de la semana 1, el portal. Los géneros literarios, ¿cuáles son? Vamos a ejercitar ahorita uno con esto. Las citas sexuales y paráfrasis. Esos son los temas de la semana, los que tienen que cuidar. Y aquí hay qué es lo que hay que saber. Esos son como tips que les voy a dar. Antes de pasar ya a la plataforma, vamos a ver primero esto. Los tips que deben tener en cuenta es cómo distinguir un texto literario de un texto no literario. Es bien importante que puedan distinguir uno del otro. Cuando hay un texto literario y uno no literario, ahorita va a haber un video. ¿Cuáles son las características de un texto literario? Es vital. ¿Qué son los géneros literarios y cómo se distinguen uno de otro? Eh, particularidades de las actividades 1 y 2. La acentuación, que no nos de tiempo de verla hoy, y la escritura de palabras. Acentuación y escritura de palabras son temas que no están en la plataforma y que no se evalúan de ninguna forma, pero a mí me gusta recordarles o trabajar con ustedes cosas que tengan que ver con esto, ¿no? No sé si en esta sesión, porque generalmente es un poco más extensa que el resto, porque yo tengo que explicar muchas cosas. Las demás sí ya voy a dejar que ejerciten ustedes un poquito a partir del viernes. Pero no sé si nos dé tiempo, no se los puedo prometer el día de hoy, pero a partir del viernes sí arrancaremos con temas que les puedan servir, repito, comprensión lectora, acentuación, agudas, graves, esdrújulas, o sea, no es necesario que, o sea, si están mal o se equivocan, eso es normal, eso es parte de, pero creo yo que es importante que ustedes consideren que estos temas son importantes o que yo los considero importantes para revisar, ¿no? Antes de pasar a textos no literarios y literarios, les voy a compartir lo que ustedes ven en plataforma. No sé si ustedes lo ven exactamente igual que yo, pero espero que sí. Son las actividades que tienen que hacer esta semana. El AF1 y AF2, que son las actividades formativas, yo no me encargo de esas, ni las califico. Entonces ustedes tienen que encargarse un poco sobre eso y de contestarlas porque hay un tiempo de contestación y un número de intentos. Entonces cuiden eso, por favor. Las actividades 1, actividad integradora 1 y actividad integradora 2, sí me encargo yo, no solo de explicarlas, sino de calificarlas. Eh, por lo tanto, creo que deberían considerar muy importante este rubro que está en la parte inferior, sin descuidar lo que está arriba. Vamos a dividirlo en tipos de materiales. Hay algunos que son infografías, es decir, la combinación entre dibujos y texto. Eh, También hay textos que tienen que ver, bueno, hay materiales auditivos y hay materiales que solo son texto, lectura, ¿no? Entonces, más o menos así está dividido. Les recuerdo también que pueden, como está en la parte naranja, acá, pueden participar en el foro aprendiendo. Todos los días yo pongo una pequeña pregunta o les pido alguna participación. Y también recuerden que esto es indispensable para su tiempo en pantalla y por lo tanto el 5% de calificación que tienen, que antes de que lo olvide, aquí está. Aquí les voy a mostrar de manera muy rápida. Creo que no se ve tanto, pero bueno, ya está más cerca. Ahí se ve bien. Vean la distribución que hay para completar el 100% y vean en particular lo que corresponde a la semana número 4. Tenemos 42% de 100 de actividades integradoras del 1 a la actividad de la semana 1 a la 3 y el 30% del proyecto integrador que es semana 4. Después tenemos esto dividido entre las habilidades socioemocionales, como dije, el proyecto integrador, el foro de integración de la semana número 4, la autoevaluación, que es muy sencilla, y la actividad en plataforma. Vean cómo está distribuido el asunto de los porcentajes de calificación. Es para dar un 100% que está distribuido, entonces ustedes empiezan a trazarse. Por ejemplo, esta semana, si no entregan esos dos, va a ser un gran problema porque les puede acarrear una baja de calificación significativa, que es justo lo que no quiero. Eh, Acá, ahora sí, para arrancar, digamos, con esta plataforma, tienen en la parte superior con azul, verde, azul, morado, azul, tienen una serie de materiales que nos van a permitir acercarnos con la lectura o la literatura y con el análisis literario. Considero que que está acá, este, es el más importante. ¿A qué me refiero con el más importante? A que eh,
les permite, si ustedes pueden comprender y utilizar fondo y forma, les va a permitir no solo pasar con bastante facilidad estas dos actividades integradoras de la semana, sino adelantar cosas para los próximos módulos y también familiarizarse con el análisis literario. Van a poder analizar cualquier texto literario con esta formulita, digámoslo así. Entonces yo considero fondo y forma como uno de los materiales más importantes, si no es que el más importante, porque, repito, los identifica con los conceptos literarios y les permite identificar cualquier texto literario. Después, en la parte de abajo, horizontal, viene un material rojo, rojo, verde, naranja. Y en los dos primeros tiene que ver con lenguaje literario, es decir, una explicación de lo que es el lenguaje literario y la narrativa. Como se darán cuenta, no están hablando de textos realistas en ningún caso, sino lo opuesto. Textos literarios que esperaría yo que ya estuvieran un poco más identificados con este concepto. Luego la poesía y lírica también, entonces el punto es que se identifiquen con los tres géneros literarios que hay. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y el foro aprendiendo. Eso es básicamente a grandes rasgos lo que tienen que hacer. Y les voy a presentar yo el primer material, que es el que les voy a pedir que ustedes me contesten de manera muy rápida, es decir, hagan un resumen muy rápido. ¿Cuál es la diferencia según esto? Después de ver el video me van a contestar cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Por favor, Stephanie, Itzel, Noemí, confírmenme si comprendieron lo que necesito de ustedes para el primer video de este módulo número 4, por favor. Entendido. Gracias, Itzel. Gracias, Stephanie. Y Noemí. Gracias. Ahora sí va el video. Y me van a decir cuál es la diferencia entre un texto literario y uno no literario. Ojo nada más, no estoy preguntando cuáles son los textos literarios y cuáles son los no literarios, estoy preguntando cuál es la diferencia. Porque aquí hay muchos ejemplos, pero lo que tienen que llevar más allá en su pensamiento, para empezar a pensar un poco más allá, a reflexionar, es cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos,
el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal. Listo, ahora sí. Les pregunto por favor, eh, ¿cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Las leo y las escucho. O las escucho. Hola, buenas noches. Hola Excel, buenas tardes, noches. Bueno, para mí la diferencia en el texto literario es que es ficticio Muy bien. y sirve como entretenimiento, y lo que es el texto no literario es información real, verídica. Perfecto. Bien. ¿Alguien más, Noemi o Stephanie, que quieran agregar algo a lo que dijo Itzel? Pueden agregarlo ahora sí en función de ejemplos, porque la definición de Itzel fue bastante exacta. Supongo que están escribiendo, entonces nos esperaremos unos cuantos segundos para revisar. ¿Ok? Mientras, esto es lo que básicamente vamos a estudiar nosotros, pero vamos a estudiar el primer caso. El primer caso son textos literarios, textos que, como bien dijo Itzel, tienen que ver con la ficción, con cosas que pudieron haber pasado, pero que no nos constan y que en realidad no nos interesa si pasaron o no, nos interesa otra cosa, que es un propósito estético. Ahí es donde nosotros encaminamos nuestro pensamiento. Nadie pensaría que eso es real, pero algunos van a sufrir algunas desilusiones porque siempre cuando nos enfrentamos a este tipo de textos, siempre se dice, es que este no me gustó porque esto no es real. En realidad justo es lo que queremos, como hacerlos pensar un poco más, no tiene que ser real para que me guste. Dice Noemí, el texto literario se acerca más a los cuentos, de hecho son cuentos, serían como mucho más exacto decir que son cuentos. Así que sí, bien, bien, gracias Noemí y Stephanie, a ver si pues colaborar también con alguna participación. Puedes poner ejemplos si quieres de alguno de los cuentos, ya de los textos no literarios, por ejemplo, que no los vamos a ver mucho, solo quería que los distinguiéramos nosotros, que eso era lo que más me interesaba ahorita. Mientras está escribiendo Stephanie, perdón, si es que está respondiendo, voy a pasar antes y me regreso después si hay alguna respuesta de su parte. Voy a pasar a hablar brevemente sobre las fuentes de referencia en sus actividades. Eh, como saben, o si no saben, desde hace varios módulos, eh, yo creo que desde que entraron a Prepa en Línea CEP, ya no está penalizado no colocar fuentes de referencia, no es obligatorio, es una sugerencia colocar fuentes de referencia. Sin embargo, es muy importante que comprendamos que en todas las actividades tengo que hacerlo. Repito, no es una obligación, pero si no lo hago me puedo acercar al plagio. Es más bien un recordatorio de mi parte, sobre todo en la actividad de la próxima semana. Esta semana no hay tanto problema, pero sí me parece muy importante que ahorita que lo veamos, comprendan cuál es la importancia de las fuentes de referencia, para qué nos sirven y cómo funcionan. Quería hacerme un pequeño paréntesis con esto antes de arrancar con las... Eh, con las no te preocupes, Stephanie, no pasa nada. Con que me escuches a mí, estés atenta, respondas, plantees dudas, no hay, o sea, no hay ningún, yo no tengo ningún problema con eso. Así que mientras me escuches a mí, digo, si no puedes como al 100%, pero si me escuchas, revisas y ya, no hay problema. Ok. Si tienes algún inconveniente o alguna duda, pues avísame, evidentemente. Les decía que es muy importante colocar fuentes de referencia, de otra manera eh, podemos acercarnos un poco al plagio. Yo creo que ahorita que les muestre también la rúbrica, vamos a alcanzar a ver esto, porque eh, sí es algo indispensable que ustedes comprendan la forma en que califico y creo que ustedes ya se han enfrentado a esto desde el propedéutico, pero no está de más repetirlo. Eh, no es obligatorio colocar fuentes de referencia en sus actividades, eso lo entiendo, pero lo que sí es obligatorio es
investigar, revisar materiales, ver este video, aunque no se conecten, verlo es obligatorio porque es parte del material. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes ya han enviado sus tareas y me ponen, por ejemplo, géneros literarios, me ponen género tal, ¿no? Y ese género resulta que no está en ninguna parte del material de plataforma. Entonces, no lo obtuvieron de la plataforma, lo obtuvieron de otro lado, pero no me dicen de dónde. Es muy difícil, obviamente, creer que ustedes tienen ese conocimiento, no lo dudo, pero es muy difícil. Entonces, justo esa es la razón para la cual evitar problemas y poner las fuentes de referencia. Voy a adelantar rápido a un video antes de pasar a esto. Aquí está. El video se llama Cómo evitar el plagio. Y aquí vamos a distinguir, por favor, qué es lo que necesito que me digan. ¿Cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis? Esa va a ser la pregunta que ustedes me tienen que contestar, Itzel, Stephanie y Noemí. Ojalá alcances a ver el video y si no, por lo menos que recuerdes si algún otro asesor virtual en los módulos previos les ha hablado sobre citas textuales y paráfrasis. Yo estoy seguro que sí, solo es un recordatorio y una forma de saber que yo le doy mucha importancia a eso. Ahorita que explique la actividad integradora van a ver, ¿ok? Este dura 3-4 minutos, pero es importante. 2 minutos. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ahora sí, las escucho. ¿Cuál es la diferencia entre una cita textual y una paráfrasis? Bueno, para mí, la cita textual es copiar el texto tal cual está, ponerlo entre comillas, citarlo y poner fuente. Bien. Y lo que es en la paráfrasis es modificar con nuestras propias palabras lo que es el texto Ajá. y pues la lectura. Súper. Ahora, Itzel, tú misma, ¿se colocan fuentes y referencias en la paráfrasis?
Sí, Ok, ¿me puedes explicar por qué? Si son tus palabras. porque igual lo estoy retomando de algo que ya está hecho y nada más le estoy cambiando algunas palabras. No lo estoy Exacto, haciendo de yo misma, de mi fuente, o sea, que yo lo haya hecho. exacto. Eso lo que hacen ustedes, eso que acaba de decir Itzel es indispensable porque eso es lo que ustedes hacen en el 90% de todos los trabajos del módulo y de todos los módulos. Ustedes están asimilando ideas de otra persona, por lo tanto tendrían que colocar fuentes de referencia. Si no las colocan, podrían acercarse a un plagio. Espero que esté quedando claro esto. Esto es una cita textual, además es más larga, como dijo Itzel muy bien, estoy copiando el texto y no olvido los paréntesis, que es el formato APA. Y aquí tampoco van aquí, por eso le pregunté y lo hice a propósito, ¿por qué, ¿por qué sigo colocando referencias y fuentes? Y me dijo, pues porque no es mi idea, exactamente, son tus palabras, pero no es tu idea, pertenece a alguien más. Por lo tanto, están obligados a colocar fuentes de referencia. Es una contradicción porque no es una obligación, pero si no lo hacen, podrían caer en plagio. Entonces, yo sugiero que lo hagan. De todos modos, la única donde se los piden de manera obligatoria es la actividad 3 la próxima semana. Esta semana ninguno de los dos es, pero cuando lo veamos vamos a ver que es muy importante, sobre todo en la uno que lo pongan. ¿Alguna duda, por favor? Esto lo vamos a ver al Ninguna final. duda. Gracias. Voy a referirme rápidamente al material que se llama Fondo y Forma, porque está involucrado en las dos actividades integradoras de esta semana. Todos los textos literarios tienen un fondo y tienen una forma. Me parece que su nombre lo indica, ¿no? Creo yo que es importante. El fondo es, dice Noemí, cita textual es colocar entre comillas el texto y colocar la cita del autor correspondiente. Perfecto, perfecto. No olviden nunca los paréntesis. Van a seguir usando citas textuales conmigo hasta la semana 4. Entonces, por favor, familiarícense con ella. Adáptense a esto, lean el manual, revisen el manual de citación de Prepa Línea CEP, estilo APA, y también actúen en esa parte, por favor. Entonces, eh, les decía que todos los textos literarios tienen un fondo y forma. Cualquier texto literario tiene un fondo y forma. En particular, los textos narrativos, es decir, los que no son poesía. También los textos teatrales, aunque no son exactamente poesía, eh, se pueden analizar con esto, ¿no? También algunos textos literarios también se pueden hacer con esto. Y exacto, Noemí, si hago paráfrasis o cita textual, siempre hay que colocar referencias. Es indispensable y muy, muy importante, ¿no? Entonces creo que también es algo que no deberían olvidar. Yo creo que, perdón de antemano si les estoy recordando cada semana, pero va a ser importante porque quiero evitarles un disgusto con un plagio eh, o con un descuento de puntos. Entonces, todas las actividades tienen fondo y forma, perdón, todos los textos literarios tienen fondo y forma. Y como verán ahí, el fondo se refiere a cosas un poco más profundas que no necesariamente están ahí, sino que yo tengo que descubrir. Y la forma simplemente es como se ve. Sería como, yo siempre pongo el equivalente como una botella de agua. La botella en sí, la botella de plástico o la botella de vidrio, sería la forma, es decir, es una forma como curva, tiene una pequeña boquilla, en la parte es redonda, esa sería la forma. En este caso, cualquier texto literario es verso o prosa. Verso es cuando son versos chiquitos, como un poema, y prosa es cuando son renglones completos. Es decir, un cuento, una novela, una obra de teatro son prosa. El verso no. El verso son renglones chiquitos, hay rima, hay estrofas, etcétera, ¿no? La podemos distinguir de manera fácil y esa es la forma. Entonces, cuando les pregunten en un texto literario cuál es la forma, tienen que decir verso, perdón, prosa. Y en el caso de la actividad integradora 3, que ahorita voy, es que lo estoy preparando justo para llegar a ese punto. El fondo es un poco más complejo, porque el fondo sí tiene cosas que desarrollar. Tiene en particular 6 conceptos: argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Absolutamente todos los que están ahí se los preguntan en la actividad 1 y en la 2 también. Entonces deben desarrollarlos. El problema está en que ustedes cuando contestan una actividad integradora no tienen idea de estos conceptos y ahí me doy cuenta que no leyeron y ahí me doy cuenta que lo sacaron de cualquier lugar, incluido
inteligencia artificial ChatGPT. Entonces, por favor, no me importa que usen ChatGPT, no tengo ningún problema con eso, pero aprendan a referenciarlo. También se puede referenciar ChatGPT y también se puede referenciar cualquier otra inteligencia artificial. No estoy en contra de eso, estoy en contra de que hagan como que ustedes hicieron lo que hizo una inteligencia artificial. Eso sí es plagio. Y si se descubre, eso es cero, no hay más, ¿no? Entonces, eh, en nuestros días, la tecnología hace que sea difícil en algunos casos determinar si es inteligencia artificial. Por eso hago una sugerencia: coloca fuentes de referencia, incluidos si usas inteligencia artificial. Yo no puedo determinar algunas veces sí, otras veces no. Puedo determinar si es inteligencia artificial. Lo que sí puedo determinar es que ustedes no hagan trampa, ¿no? Entonces, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes son lo más importante de un texto literario y son los que les van a preguntar en la actividad 1 y también en la 2. Entonces, por eso considero este tema, que se llama Fondo y Forma, el más importante de esta primera semana y probablemente de las 4 semanas. Pero bueno, esa es una apreciación personal. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? Para pasarme a las actividades. Perdón, Itzel. Digo que ninguna. Gracias. Las demás. Bueno, vamos a pasar a las actividades integradoras. Son 2, como saben, 2 por semana. Y más allá de lo que esté explicado en la plataforma, que voy a ir a eso ahorita, lo que me interesa mucho es que ustedes puedan tomar algunas sugerencias mías y transformarlas para evitar conflictos que tal vez no son tan claros en la plataforma, pero justo para eso estoy, para aclarárselos. Les sugiero, o como tip, o como sugerencia, y creo que es bastante útil, que en sus actividades integradoras sigan las instrucciones de la plataforma. Eso es muy importante, que las lean completas, porque después no las leen y es obvio. Por ejemplo, en la actividad, en el proyecto integrador, en la actividad, en la semana 4, hay una parte del proyecto integrador que dice: sombrea de tal color lo que corresponde al fondo y sombrea de tal color lo que corresponde a la forma. Y no lo sombrean. Esos son puntos menos por no haber leído las instrucciones. Sí, ese es un ejemplo que siempre pasa y pasa muy seguido porque no leen las instrucciones completas. Solo leen la primera instrucción o la segunda y no las 4 que hay. Por más obvias que sean, a veces se pierden puntos por eso. Aunque es una obviedad y después se dan de topes diciendo que perdieron puntos justo por eso. Entonces, bueno, mi sugerencia es que sigan las instrucciones de la plataforma y también sigan instrucciones complementarias. ¿Qué son instrucciones complementarias? Cuando ustedes preguntan: ah, ¿tengo que hacer esto? Sí, pero también te recomiendo que hagas esto. ¿Cuántos renglones? Tantos renglones. Eso no lo dice, yo lo digo. Si no lo ven aquí, no se van a enterar. Hacen 2 renglones y es incorrecto. Sí, hay una razón para todo esto. Y es también que se conecten con su asesor virtual, o sea, conmigo. Esa es como la idea. Cuidar la ortografía, por favor. En el foro Aprendiendo les coloqué el día lunes un material que les permite mejorar su ortografía. O sea, ustedes ponen su texto, lo copian y lo pegan y les corrige la ortografía. Entonces ya nada más lo vuelven a copiar y pegar sin plagio a su actividad integradora. Es muy fácil. Recuerden que cada determinado número de errores ortográficos o de redacción se van descontando una serie de puntos. Pueden llegar a 20 puntos si hay muchísimos errores. Por favor, tengan cuidado porque es una constante y si bien no es un módulo de ortografía, yo voy a trabajar por lo menos para recordárselos la ortografía y la acentuación la próxima clase. Y coloca fuentes de referencia como lo puse y lo puse en mayúsculas. Entonces, lo que les pido antes de revisar el formato de la actividad integradora 1, lo que les pido encarecidamente es que le echen un ojo, que tengan mucho cuidado con el autor. Les piden quién es el autor de la obra. Ustedes ponen solo Sor Juana Inés de la Cruz. Tienen que poner una pequeña biografía de eso. Eso no está en las instrucciones, pero es obvio. ¿Para qué les preguntan algo que ya está arriba? Es absurdo. Entonces, por ejemplo, ten cuidado con colocar argumento, tema, acción, personajes, tiempo, espacio. Todo eso está en fondo y forma. Es clarísimo cuando ustedes no tienen idea de lo que es, por ejemplo, acción. No me ponen qué es
y me ponen cuáles son lo que pasa en la obra. Eso no son acciones. Entonces, ahí me doy cuenta que no leyeron el material. Y muchas veces me doy cuenta que no leen el material. Es bien fácil darse cuenta. No necesito ser demasiado experimentado para saber que no sabes qué es el tiempo, personajes, tipos de personajes, lugares, argumento, tema, acción, etcétera, ¿no? Entonces, no lo hagan. Traten de leer sus materiales y traten de dedicarle el tiempo suficiente a cada uno. Y al final, pues ya sabes, referencias es la tercera vez que se los digo, pero no va a ser la última, ¿no? Y en la actividad número 4, la mayor recomendación que puedo hacerles desde mi experiencia es que lo hagas tú mismo, que coloques citas y paráfrasis si consideras necesario y que no copies de otros textos. Recuerden también que si ustedes copian y pegan de un texto como estos que encontramos en internet, que ya está, que ustedes y yo sabemos que existen, que encontramos la actividad integradora ya hecha, completita, todas, hasta el proyecto y los foros, tengan la amabilidad de no copiar, de no hacer eso, porque eso es un cero automático y no hay forma de volverlo a entregar y eso va directamente a su expediente y si se acumulan hay problemas académicos, administrativos. Y que lo hagan ustedes mismos. Prefiero un texto que sea sincero a que sea uno, porque inmediatamente cuando está demasiado bien escrito yo empiezo a revisar. Y cuando está mal escrito también lo empiezo a revisar, ¿no? Para que no haya suspicacias, vámonos siendo claros desde ese, trato de ser muy frontal y muy directo. Si yo detecto algo anómalo, lo reviso exhaustivamente y si no, a veces no lo encuentro, la trampa puede pasar, pero muchas veces lo encuentro y ahí no hay vuelta de hoja de cero. Eso ya se los puse. Ahora sí, me voy a dirigir a esta parte. Es la actividad integradora 1 que se llama analizar textos literarios. Les van a poner 3 textos literarios. Ustedes tienen que contestar ciertas preguntas, tienen que leerlos, diferentes géneros, y luego tienen que contestar las preguntas. ¿Ok? No me voy a meter en esto porque ustedes pueden leer perfectamente los textos que están ahí, las instrucciones, sino que voy a abrir el archivo que se llama Analiza textos literarios y ustedes me van a ir ayudando, no a completarlo porque no lo vamos a contestar aquí, pero así sí a ver algunas cosas que me parece indispensable que ustedes revisen. ¿Ok? Déjenme nada más compartir el formato. ¿Listo? Ahí está. Ustedes tienen este texto, este formato, perdón, que les va a permitir contestar la actividad 1. Aquí están los textos, texto 1, texto 2, texto 3, que tienen que leer, ahí están los hipervínculos, y completar un cuadro comparativo, por favor. Dice, esto es importante, es posible que algunos de los elementos no se cumplan. Por ejemplo, les piden lugar para un poema, ese no se cumple. Eso es un ejemplo. Si es el caso, justifica tu respuesta. Si pones no aplica, eso no es suficiente. Me tienes que decir, no aplica porque un poema no tiene lugar. Con eso es suficiente. Vámonos rápido porque esto es un poco meticuloso. ¿Quién es el autor? Aquí si me pones Juan Ruiz de Alarcón, vamos a suponer que lo pones acá, ¿no? Ahí está Juan Ruiz de Alarcón. Evidentemente es correcto porque es lo que te están pidiendo, pero yo necesito aquí una biografía. Y si pongo una biografía Itzel, eso, ¿cómo se llama? ¿Qué tendría que hacer en ese caso que acabamos de ver? Poner la cita y la referencia. Perfecto. Con eso es suficiente, con eso no hay plagio. Pero si ustedes me ponen una biografía de Sor Juana perfectamente hecha, yo no tengo ningún problema. Entonces me voy aquí y veo que no hay referencias y acá no hay citas, eso es un plagio. Ya, no es muy simple y les voy a descontar puntos. Dependiendo del nivel de plagio, eso en el nivel de descuento. Soy bastante estricto, pero también soy justo con eso y también soy muy comprensible y flexible con sus necesidades, incluidas estas. Así que pueden confiar y pueden escribirme cuando ustedes necesiten, pero en esto soy muy claro y muy directo y creo que es mejor hacerlo de esa forma. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Me tienen que poner. Es género poético, género dramático o teatral y género narrativo. No hay más. Si ustedes me ponen comedia decimonónica de enredos, eso no es un género. Y ahí se nota clarísimo que no leyeron el material o que no vieron este video porque vamos a hablar de eso al ratito. Después, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Me tienen que decir
¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en esa época con la obra, no con el autor? Ahí no quiero ver biografías, ahí quiero ver datos que tengan que ver con el contexto. Contexto me refiero a lo que pasaba en la sociedad y en la cultura de esa época, de la época en que fue escrita la obra. Abajo me ponen cuál es el contexto del autor. Aquí siempre lo confunden con biografía. El contexto del autor es qué estaba pasando cuando escribió esa obra. En esos años en los que escribió esa obra, ¿qué estaba pasando? No es una biografía completa, es una parte de su biografía. Si ahí me ponen biografía, no están entendiendo que es contexto de autor aplicado a la obra. Espero que esto haya quedado claro, por favor, Stephanie, Itzel y Noemi, porque es muy importante, porque siempre se confunden en esto. Trato de explicarlo de manera clara. Espero haberlo conseguido. Es poner el acontecimiento más importante del autor. Sí, en esa época en la que escribió esa obra. Por Ok. ejemplo, vamos a suponer que Juan Ruiz de Alarcón escribió La verdad sospechosa en 1589. Entonces voy a tener que buscar cosas, datos de Juan Ruiz de Alarcón en esa época. No exactamente en 1589, pero sí en el siglo XVI. No sé, a Lo lo que mejor pasa. estaba viviendo en España. Eso es importante. Ok. ¿Sí? No quiero saber, en esa parte no me sirve mucho que me pongan dónde nació y dónde murió. Eso no es lo que estoy preguntando. Es clarísimo. Espero que haya sido claro. Sí. Gracias. Intención del autor, esa sí se le corre por su cuenta. El argumento, deberíamos leer fondo y forma. Les acabo de presentar argumento. Tema también. Acción debería estar distinguida, debería estar dividida en tres, que sería planteamiento, clímax, desenlace. Ahí están los tres. Me tienen que decir cuál es de eso. Si no aplica en poesía, me tienen que decir por qué no aplica. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Me lo dicen también. ¿Cuáles son los espacios y cuáles son los personajes? A mí no me basta con que me pongan que el personaje se llama Pepito. Tienen que decirme que es el personaje principal. Personaje principal tal, personaje secundario tal, personaje incidental tal. ¿Dónde está absolutamente todo esto? Stephanie, Itzel y Noemí. ¿Dónde voy a encontrar? ¿Cómo puedo responder esto? Además de en internet, en la plataforma donde lo voy a encontrar. Vamos a jugar arcado si quieren. A ver si ¿En el alguien foro? responde. ¿Perdón? ¿En el foro? ¿En el foro? No, no, no. Todavía no, todavía no. Es que eran otras palabras. Ahí está, ahora sí. Toda esta información, no las respuestas directas a esto, pero la teoría la puedo encontrar en ese material. Se las acaba de mencionar. Stephanie, Itzel, Noemí. Ese es de ahorcados, ¿eh? Si quieren, o sea, ya no les puedo ayudar más. Exacto, Stephanie. Eso está en, gracias, está en el material que se llama Fondo y Forma. Ahí van a encontrar la forma de cómo llenar todo este cuadro. ¿Sí? Y ahora sí, con base en los elementos de la tabla, o sea, arriba, cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Por eso es muy importante que solo busquen esa partecita de su obra para que puedan contestar esta parte. Aquí generalmente fallan porque no entienden la pregunta o no llegan a las 10 a 12 líneas. ¿Qué nos dicen aquí? Que relacionen la obra del autor con una parte de su vida. ¿Por qué es importante y cómo se relaciona? ¿Hay una relación? Sí, ¿cuál? Explíquenla. Aquí siempre me ponen que Sor Juana estaba muy reprimida por los hombres y la sociedad machista. Por supuesto, pero ¿de qué me sirve saber eso en relación con el verso, con el poema de ella? Si no lo pueden relacionar, su respuesta es incorrecta. Tienen que poder relacionarlo. Así que tienen que investigar un poquito. Lo mismo con el segundo texto, el rey burgués, y el tercero, que es la verdad sospechosa. Estamos en la parte final donde dice redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, en el que contrastes, es importante esta palabra, es decir, veas las diferencias, las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor. ¿Cómo lo transmite uno? Aquí es importante
lo voy a escribir, pues ¿qué creen? Fondo y forma, no hay más. Si sigo, es decir, cómo lo hace, si lo hace en prosa, si lo hace en verso, por qué, si es musicalidad, si hay ritmo, si hay rima, si hay cosas chistosas. O sea, quiero que lo lean y me lo expliquen. Y la última, contrasta la forma de ver la vida con la tuya. Es decir, si uno habla sobre los celos, entonces tú me tienes que contar cosas, sin meterte en intimidades, evidentemente, sobre la vida, la forma de ver la vida. Si ellos lo ven de una forma muy distinta a la mía, entonces yo tengo que explicar por qué se diferencia una cosa de la otra. ¿Ok? Todos tienen 10 a 12 líneas, todos tienen claramente delineado cuántos renglones, no más de 15, 10 a 12 y 10 y 12. Y al final, pues sí les voy a solicitar, aunque no de manera obligatoria, pero referencias. Eso es lo que me parece absurdo. Si ustedes ya pusieron una biografía aquí, si pusieron el género, si pusieron el contexto, si pusieron el contexto, si pusieron argumento y demás, ¿por qué no pondrían referencias si esas no son sus ideas? Esa es la parte que a veces no nos ponemos a reflexionar. No son ideas de ustedes al 100%, la teoría está detrás, tengo que poner fuentes de referencia. No hay más, no hay duda sobre eso. Entonces, creo que deberían revisarlo, por favor, ¿no? Nada más, eso es lo único. Y ya, nada más. Eso sería lo referente a la actividad integradora número 1. Uno, por favor. ¿Dudas, por favor, de la actividad 1? No, ninguna. Gracias, Stephanie y Noemí. Para pasarme a la actividad 2 porque se me está yendo el tiempo muy rápido. Ya con esto vamos a ir cerrando. Parece que no nos va a dar tiempo del ejercicio que tenía planeado, pero no hay problema, lo hacemos el viernes. No pasa nada. Gracias, Noemi y Stephanie. Vamos a compartir la actividad 2. Ahí va. La actividad 2 es más o menos parecida, solo que en lugar de ser 3 textos, tienen que leer primero uno y después otro. El cuento se llama La canción del oro. Es del mismo autor que aparece en la anterior, de uno de los autores que aparece en el anterior. Y nos tienen que justificar su respuesta. Aquí lo más importante es que cualquier respuesta de menos de 5 renglones va a tener un descuento de puntos. ¿Por qué 5 renglones? Porque es lo mínimo en lo cual ustedes pueden argumentar y explicar un tema. Un tema como este y una pregunta como esta. En cualquier ámbito académico, lo mínimo que les van a pedir son 5 renglones, que es un párrafo académico. Esa es la medida estándar, digamos, de un párrafo académico. Por lo tanto, eso es lo que yo les pido. ¿Qué aprendiste del texto? Nada. Incluso si me pones nada, tienes que justificarlo en 5 renglones. Se vale poner nada, pero justifícalo. Si no lo justificas, va a ser muy complicado para mí ayudarte con tu calificación. ¿Qué aprendiste del texto? Ustedes me lo van a decir. Este sí es un poco más de opinión. Si bien hay un contexto hay referencias de los textos literarios, es indispensable que sepan que básicamente este es tu opinión, pero no quiere decir que no leíste algo atrás. ¿Identificas alguna problemática de la vida real? También me lo van a contestar. 5 renglones también, por favor. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? 5 renglones también. ¿Consideras que el lenguaje se usa en el texto que facilita o dificulta? También. 5 renglones también, por favor. Inciso E. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? 5 renglones. También, lo mismo. Espero que hasta aquí no haya dudas. Y luego les van a pedir leer un segundo texto que se llama El perro y el cocodrilo. Es una fábula. Y les van a pedir que si se la contaras a un amigo. 5 a 10 renglones, por favor. Si escriben en el celular, generalmente es más espacio, entonces tengan cuidado con eso. En el celular son como unos 8 o 10 renglones. En la computadora son unos 5 a 8. Dice, redacta el texto retomando elementos de narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Cuando digo elementos de narrativa me estoy refiriendo a fondo y forma. Me estoy refiriendo a personajes, lugares, narrador, trama, me estoy refiriendo a acción, etc. Me estoy refiriendo a que tenga eso. Es decir,
que pongan en práctica un texto literario. Tienen que escribir aquí un texto literario, 5 a 10 renglones. Y me tienen que decir cuál es el fondo y forma de ese texto literario que ustedes acaban de crear, que ustedes crearon. Me dicen cuál es fondo y forma. Cuando me digan fondo y forma, me ponen fondo es esto, forma es esto, y aquí es trama, acción, tiempo, espacio, personajes, todo lo que acabamos de ver, también lo tienen que poner aquí. Por favor, también aquí, no se olviden, 5 renglones mínimo. Y en el último, también 5 renglones, es qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario, y por qué te gustó más esto, ¿ok? Y al final, este utiliza un poco menos de teoría, pero yo sigo queriendo que se acostumbren a las fuentes de referencia. Aquí por lo menos tendrían que poner 2 fuentes de referencia, que son los textos que leyeron y fondo y forma. 3, perdón, los textos que leyeron y fondo y forma. Entonces creo que es importante que ustedes consideren las referencias. Si no las ponen, no les voy a descontar puntos, a menos que sea un plagio. Ahí sí descuento puntos. Pero de otra forma, no hay problema con eso, pero acostúmbrense, porque si no se acostumbran cuando realmente tienen que ponerlas, no lo hacen y eso es un inconveniente. Me pasó con uno de sus compañeros de generación que colocaba una biografía extensa de Sor Juana, pero no me dice de dónde la obtuvo. Y entonces le tuve que bajar puntos porque no son ideas originales de él, es decir, las obtuvo de algún lugar, pero no me dice dónde obtuvo la información y eso es un plagio. ¿Ok? No le puse 100% del plagio, no le puse 0, sino que le bajé menos puntaje, porque no todo estaba copiado. Entonces, probablemente lo hizo sin intención, porque en el módulo 3 tal vez no les pedían esto, porque no se acordó, porque no es una práctica cotidiana, etcétera. Pero a partir de esta semana tienen que acostumbrarse al uso de fuentes de referencia, por favor, sin obligación, pero considerando que pueden caer en un plagio. Y eso es algo que es muy fácil de evitar si ustedes reflejan que investigar, ¿vale? ¿Dudas, por favor? Hasta el momento ninguna duda. Gracias, Stephanie y Noemí, porfa. Gracias. Y vamos a cerrar con el resumen de la sesión. Hoy vimos, lo puse en forma de pregunta, ¿qué es literatura? ¿Cuáles son los textos literarios y cuáles son los textos no literarios? ¿Cómo se analiza un texto literario? A ver, ahora sí, por favor, Itzel, Noemí y Stephanie, contéstenme cómo se analiza un texto literario. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo le hago? ¿Qué uso? Díganme, díganme. Díganme, díganme. Primero, debemos de identificar lo que es ¿cómo le digo? La idea principal. Sí. Antes de eso, si quieres algo más sencillo, del material que les di, ¿cuál es el más importante? El del ahorcado. Fondo y forma, Noemi, gracias. Es Seitzel. Así se analiza un texto literario. Con ese material puedes analizar un texto literario. Al menos los que yo les estoy pidiendo. Entonces, Ok, gracias. recurre a ese y vas a obtener buenos resultados. Si tienes dudas sobre alguno, pregúntame el viernes, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Ahora, ya que estás con tu micrófono prendido, Itzel, ¿por qué es importante colocar fuentes de referencia aunque no sea obligatorio? Porque así debemos evitar el plagio. Perfecto, podemos evitar el plagio. Excelente. Muy bien, ahora sí, ¿alguna duda, por favor? Dice Noemí. ¿Se puede decir que a partir de identificar a qué género pertenece pasamos al fondo y forma? Exactamente así. Primero identifico género, género narrativo, género teatral, género poético. Luego ya paso al fondo y forma y analizo cada uno de ellos. Hay cosas que no se pueden analizar, por ejemplo, en verso no se puede analizar los personajes porque no hay. Entonces ahí pongo, no aplica porque el poema no tiene personajes.
y punto. Pero si yo pongo no aplica nada más, no estoy explicando cuál es la aplicación. Entonces, sí, dudas, preguntas. Ahora sí, por favor. Porque ya está, ya terminamos. Les agradezco mucho. De una obra, Noemí, de una obra, sí identifico que es una obra de teatro y ahí puedo poner personajes, lugares, tiempo, acciones, trama. O sea, eso sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer perfectamente con eso. Sí, perfectamente. Así que con la poesía se dificulta un poquito, pero con la narrativa, que es el cuento, el que se llama El Rey Burgués, y con la obra que se llama La Verdad Sospechosa, no hay ningún problema. Y con el cuento perdón, con el soneto, poema que se llama A que ingrato me deja busco amante, con ese se pueden hacer algunos, pero no todos. Pero bueno, lo más importante es que vayan descubriendo esto y que si tienen preguntas, las hagan el viernes, ¿vale? Muchas gracias, a reserva de que tengan alguna pregunta final. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde, noche ya. Espero que se pase muy rápido. Espero que si tienen dudas las hayan resuelto y si tienen más las vemos el viernes. Les agradezco, Itzel, Noemi y Stephanie, que hayan asistido esta tarde. Espero verlas el viernes y les deseo una muy buena tarde.